Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de enero y febrero de 2023, que tienen la característica de ser todas ellas lecturas muy breves, de menos de 150 páginas todas ellas. Así que este vídeo lo meteré dentro de esa lista de reproducción que se llama precisamente así, menos de 150 páginas, y en la que os podéis encontrar ya otro vídeo también con recomendaciones muy breves. Vamos allá. La primera novela de la que quiero hablaros es de un autor que yo ya conozco sobradamente, que es Patrick Süskind. Digo que lo conozco sobradamente porque hubo una temporada en que leí bastantes cosas de este autor. Empecé con El perfume, que fue una obra que a mí me impresionó mucho. Recuerdo todavía el inicio, las descripciones de los olores del París del momento, cómo me quedaron grabadas, todavía hoy están grabadas en mi cabeza. Más tarde leí también La historia del señor Sommer, que me gustó mucho y que me recuerda en cierto sentido a la novelita de la que voy a hablaros hoy, porque La historia del señor Sommer también es muy breve y también tiene cierto tono alegórico. La novela de la que voy a hablaros hoy es La paloma. Me la recomendaron en el grupo de lectura de No Solo Clásicos y gracias a eso llegué a ella, que probablemente de otra manera no la hubiera leído. Me encantó, es muy breve y, como os digo, tiene cierto tono alegórico que me hace recordar a lecturas del estilo de La metamorfosis de Kafka o de Bartleby el escribiente, es decir, novelas en las que el lector se ve obligado a hacer una interpretación de lo que lee, porque la historia cuenta mucho más de lo que cuenta realmente. La paloma es la historia del señor Noel, un hombre que ha tenido un pasado muy duro, no solo por cuestiones familiares, sino también porque fue un niño que se vio obligado a vivir durante la guerra, y eso hace que su carácter de alguna manera se vaya transformando hasta convertirse en un hombre solitario. No te lo dicen claramente en la novela, pero da la sensación de que él trata de eliminar de su vida cualquier cambio, cualquier novedad, porque todo eso le lleva a sentirse muy incómodo, a sentirse muy inestable. De manera que ese pasado lo ha convertido en una persona que ahora lo único que ansía es que no haya ningún tipo de cambio en su vida. Y durante 20 años lo consigue. Vive en una habitación alquilada, tiene el mismo trabajo en el que lo único que debe hacer es ocuparse de que esté levantada una barrera o bajada después de que entre su jefe al trabajo, y todos los días y todos los meses y todos los años, década tras década, se dedica a hacer exactamente lo mismo. El problema ocurre un día cuando sale al baño, porque la habitación que tiene alquilada no tiene baño dentro, sino que lo comparte con otros inquilinos. El baño está en el pasillo, va con su neceser al baño, alguien ha olvidado abierta la ventana de ese baño y se encuentra una paloma dentro. El pavor y el horror que siente nuestro protagonista es tal que, si no fuera porque sabemos que es una novela alegórica, no entenderíamos qué es lo que le está ocurriendo, porque las decisiones que toma a partir de que ve a la paloma es un cúmulo de locura tras locura tras locura, porque se junta, por un lado, el pavor que él tiene a la paloma con una serie de pensamientos anticipatorios, casi a nivel de, casi como si tuviese ansiedad. Empieza a anticipar ideas de lo que cree que puede pasar, catástrofes y catástrofes que pueden pasar en su vida precisamente porque hay una paloma en el baño, y debido a ese miedo, a esos pensamientos anticipatorios, empieza a tomar una serie de decisiones, cada cual más estrambótica que la anterior, y lo vemos caer como en una espiral de decisiones extrañas, huyendo de algo que le da pavor y que para nosotros los lectores es muy difícil de entender. Me gustó muchísimo la novela, ya os digo, es muy breve, creo que no llega a las 100 páginas, y cuando acabas de leerla te toca como lector la labor de interpretar qué es lo que ha ocurrido. Hay una alegoría ahí, pero ¿qué representa? ¿Qué representa la paloma y por qué asusta tanto a nuestro protagonista? Lo dicho, me pareció una lectura fabulosa. Bohumil Hrabal es un autor checo que descubrí leyendo Trenes rigurosamente vigilados, gracias a la recomendación de Janet Márquez del grupo de lectura de No Solo Clásicos. Ni siquiera me sonaba este autor, me resultó interesantísimo.
Estamos hablando de una obra muy breve, influenciada por el surrealismo, y por lo tanto no voy a decir que es fácil su lectura porque requiere un esfuerzo, pero merece mucho la pena. Es una obra con una estructura fragmentada, con un hilo conductor que va uniendo todos estos fragmentos, con muchísimo humor, porque yo diría que es casi una visión humorística de lo que supuso el nazismo para la República Checa. Nos encontramos, por lo tanto, ahí en la República Checa, en una zona fronteriza, durante la Segunda Guerra Mundial, y hay una serie de personajes que trabajan en el mundo del ferrocarril. Nuestro narrador es un narrador testigo, un joven del que sabemos muy poco, que ha tenido un intento de suicidio y que en la época en la que está contándonos la historia trata de aprender un oficio, es un aprendiz dentro de este mundo ferroviario. Lo que nos cuenta, con esa visión tan infantil y tan limpia todavía del mundo, es cómo va descubriendo este mismo, ¿no? El mundo. Por un lado, un mundo que se desmorona y en el que él no encuentra un sitio, y por otro lado, esos ojos con los que mira esta nueva visión del erotismo que está empezando a tener, y también cómo acepta el horror de los trenes que llegan, esos trenes cargados de dolor, esos trenes de procedencia nazi, digamos, cargados de horror, que ve pasar delante de sus narices. La historia es muy interesante, complicada, porque no es una lectura fácil, pero a mí me ha dejado muchísimas ganas de seguir con el autor. Es cierto que como el autor tiene una forma de escribir bastante complicada, a mí se me recomendó seguir un orden. Entonces yo me imagino que lo siguiente que voy a leer es la que os voy a dejar por aquí, de La soledad sonora. ¿Sabéis cómo soy yo para los títulos? Bueno, pues esa es la siguiente que yo voy a leer. Esta me gustó mucho, me interesó muchísimo y me ha descubierto un nuevo centro europeo en el que quiero profundizar. No sé si recordáis Memorias de África, no digo la novela, me refiero a la película que fue famosísima, protagonizada por esa maravillosa Meryl Streep y el no menos maravilloso Robert Redford. Es una película que a mí se me quedó clavada en el corazón. Gracias a esta película llegué a leer la novela, y gracias a la lectura de esa novela conocí a la inmensa autora danesa Isaac Dinesen, que es la autora del libro del que vengo a hablaros hoy, publicado por Nórdica Libros en una edición preciosa e ilustrada. Me estoy refiriendo al Festín de Babette, una novela preciosa, una novela muy corta, que tiene como protagonista a Babette, una communard, una joven francesa que se ve obligada a huir de París. Si queréis saber por qué, tenéis que leer la novela. Y se esconde, se refugia en un pueblecito de Noruega. Es un pueblecito marcado por la religión luterana, en el que un tipo se ha convertido casi en el líder de una especie de secta luterana. Es un pueblo que ha dado de lado a los placeres de la vida, porque considera que el único placer al que tiene que aspirar el ser humano es un placer espiritual para llegar a la Nueva Jerusalén. La religión lo envuelve todo. Cuando ella llega a ese pueblo, empieza a trabajar al servicio de dos hermanas, las hijas del fundador de esta especie de secta, que son dos jóvenes que en su juventud son dos mujeres, perdón, que en su juventud fueron bellísimas, rompieron muchos corazones, no a propósito, pero ellas estaban llamadas para algo más espiritual. Bueno, educadas así por el padre. Son solteras y viven con Babette, que es la mujer que trabaja para ellas en casa. Babette, cuando llega al pueblo, se encuentra con un mundo radicalmente opuesto al suyo, pero se adapta a este mundo, y tanto es así, tanto se adapta, que llega un momento en el que es admirada por todos por su austeridad. Acaba siendo un ejemplo de austeridad. Lo que pasa que hay una celebración en el pueblo y Babette decide que su aportación para esa celebración va a ser realizar un banquete exquisito. Y cuando los habitantes de este pueblo, que no están acostumbrados a tener, digamos, a que su cuerpo viva semejantes placeres como la comida que ella les va a proponer en el banquete, pues tienen unas reacciones particulares, ¿no? Entonces hay que leer la novela. No penséis que
porque esto me lo ha preguntado gente cuando le hablé de esta novela, que tiene nada que ver con Tita, como agua para chocolate, con lo que hace Tita con la comida. No va por ahí exactamente el tema. Digamos que aunque se utiliza la comida para una serie de cuestiones en ambas novelas, como Agua para chocolate de Laura Esquivel y El festín de Babette de Isaac Dinesen, la finalidad no es la misma, los temas que tratan no son exactamente los mismos, pero sí que habla de qué ocurre en el cuerpo cuando se le niegan absolutamente todos los placeres o qué ocurre cuando al cuerpo se le da algún pequeño placer, ¿no? Es una novela, ya os digo, muy interesante, se lee en un suspiro, es muy breve y tiene unas ilustraciones preciosas que probablemente dejaré alguna foto o estaréis viéndola ya en estos momentos. Y por último, la obra de la que quiero hablaros hoy es El chico de la última fila. En este caso es una obra de teatro del gran Juan Mayorga, ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras de este año, un autor, para mí, uno de los más destacados de la literatura española, miembro de la generación Bradomín. Por cierto, ya sabéis mi afición a las generaciones literarias desconocidas, así que si queréis saber algo sobre la generación Bradomín me lo dejéis en los comentarios y grabo un pequeño vídeo explicativo. Lo dicho, en este caso es una obra de teatro. Yo sé que no es muy habitual ahora mismo en España que se lea teatro, ni poesía, ni otro género que no sea la narrativa, porque ni siquiera el cuento, la narrativa extensa, la novela. Y yo diría que quizá algo de ensayo, pero el teatro no suele leerse, por lo menos aquí en España. Pero yo a este autor os lo recomiendo muchísimo, o leerlo o directamente ir a verlo al teatro. El chico de la última fila es una obra muy interesante que trata muchos temas, pero quizás el tema que a mí más me interesa es el tema de qué es el arte y qué no es el arte, y los límites del arte y del artista, hasta dónde puede llegar un artista en nombre del arte. Pero trata muchos más temas, ya os digo. El argumento, a grandes rasgos, es el siguiente. Un profesor de instituto, Germán, está harto de que su alumnado no preste atención a la literatura, no tenga ningún tipo de talento, ningún tipo de interés y se queja constantemente. Un día les manda a hacer una redacción. Y la mayor parte del alumnado ni siquiera llega a hacer una redacción, escribe una o dos líneas. El tema es ¿qué hiciste el último fin de semana? Y dicen, no hice nada especial y punto, ahí se acaba la redacción. Él está muy enfadado y entre todas esas redacciones de repente aparece una que para él es espectacular. Es larga, está bien estructurada, está muy bien escrita, casi a la manera de un pequeño cuento, de una pequeña novela. Ve en el fondo de esa redacción que hay un escritor en ciernes ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando muy encantado de la vida de haberse encontrado con semejante alumno, le lee la redacción a su mujer, ella nota algo extraño, se preocupa, ve algo peligroso en lo que se cuenta en esa redacción y le recomienda a Germán que hable con el jefe de estudios sobre ese chico y que le enseñe al jefe de estudios la redacción. Pero Germán, que cree ver en él a un posible futuro gran escritor, prefiere no hacer esto, seguir alentándolo para que escriba, prestándole libros y enseñándole lo que él sabe sobre literatura. Y vamos a ver en qué acaba todo esto, qué desencadena, digamos, esta decisión de Germán de no hablar de Claudio, que es el alumno, con el jefe de estudios, sino darle alas para que siga escribiendo. Si algo tiene interesante la obra de teatro, es la gran cantidad de alusiones literarias. Yo creo que es una obra, por cierto, creo que no os estoy enseñando las novelas, bueno, nada, y ni los libros, ¿no? Porque esto no es una novela, repito. Voy a dejaros por ahí las fotos, ¿de acuerdo? Una de las cosas más grandes que tiene esta obra para mí es que el autor, a través de Germán, está dando grandes clases para que los lectores sepamos qué es escribir bien, qué es un buen libro y para que los escritores aprendan a escribir bien. Entonces mirad cómo la tengo toda marcada, ¿no? Porque esta es una lectura obligatoria que el alumnado que tiene que examinarse de la EBAU, para los que no sois españoles y me estáis viendo, es un examen que se hace en el último año del instituto, sería el preuniversitario, digamos, hacen un examen para entrar en la universidad. Yo los prepararía a mis alumnos para ese examen. Pues tenemos una serie de lecturas obligatorias y una de ellas es esta, por eso tengo tan marcada la obra con cosas que luego les comento a ellos. Os voy a leer
algunas de las cosas que tengo marcadas y que hacen referencia al mundo de la escritura. Por ejemplo, cuando lee una de las primeras redacciones del alumno, le dice el profesor, le dice Germán, en cuanto al estilo tienes una empanada entre Hermann Hesse y Julio Verne. Imaginaos la dificultad de explicar esta obra a alumnado que nunca ha leído a Julio Verne, pero por lo menos Julio Verne sabe quién es, o nunca ha leído a Hermann Hesse. Todo lo que tienes que explicar ahí. Le dice en un momento determinado Germán a su alumno Claudio, la primera pregunta que debe hacerse un escritor es, ¿para quién escribo? Es fácil agarrar a una persona y mirarla por su lado más ridículo. Lo difícil es mirarla de cerca, sin prejuicios, sin condenarla a priori, encontrar sus razones, su herida, sus pequeñas esperanzas, su desesperación. Mostrar la belleza del dolor humano. Eso solo está al alcance de un verdadero artista. Y da muchísimas recomendaciones literarias de cómo enfrentar una obra de teatro, una obra artística, cómo tiene que comenzar, cómo tiene que acabar. Pero hay un momento en el que le pregunta, todo autor se encuentra siempre ante una disyuntiva, ¿Tolstoy o Dostoyevsky? Por cierto, no sé si vosotros me habéis respondido alguna vez a esta pregunta, ¿sois más de Tolstoy o sois más de Dostoyevsky? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si vosotros sabéis de libros que sean más, cortitos, hablo de 150 páginas porque es lo que he establecido yo como, a partir de ahí yo ya lo llamo novela mediana. Como me pedíais novela corta, pues entre 150 páginas o menos. Si vosotros conocéis obras de menos de 150 páginas, dejádmelas por favor por aquí si sabéis que merecen la pena, porque así las voy leyendo, también dais ideas a otras personas que puedan acercarse al vídeo y puedan ver vuestras recomendaciones en los comentarios, os lo agradecería muchísimo. Este vídeo es muy cortito porque me pilláis en una semana muy complicada, espero que aún así tenga algo de información valiosa para vosotros. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.